2 años después de nuestro matrimonio, finalmente quedé embarazada. Sin embargo, William volvió a casa empujando a una mujer en una silla de ruedas. Dijo que esa mujer era su hermana menor que se había convertido en estado vegetativo mientras intentaba salvarlo. Pero aparte de mí, todos sabían que no tenía una hermana menor. En cambio, tenía una amante que había mantenido durante 5 años. Cuando me enteré de que estaba embarazada, me alegré muchísimo. En los 2 años de nuestro matrimonio, William me había dicho más de una vez que quería una hija tan linda como yo. Me había imaginado innumerables veces cómo sería William cuando escuchara esta noticia. ¿Estaría encantado, emocionado, o quizás incluso derramaría lágrimas? Después de todo, había derramado lágrimas en nuestra boda. Pero cuando lo llamé, no respondió. Desde el día en que nos conocimos hasta ahora, William nunca había dejado de contestar una llamada mía. No pude evitar pensar en innumerables posibilidades, incluyendo pero no limitado a que le hubiera pasado algo a William. Cuando me apresuré a volver a casa, la escena frente a mí era completamente diferente de cualquier escenario que me había imaginado. Había una mujer en una silla de ruedas en mi casa. Mi marido estaba arrodillado en una rodilla frente a ella, mirándola con los ojos rojos. La delgada y blanca mano de la mujer acarició suavemente el rostro de mi marido. Era una escena muy bonita. Mi preocupación parecía tan ridícula. ¿Quién es esta? La escena más allá de lo que me había imaginado me hizo perder un poco el control. Y mi voz era aguda y aterradora. La mujer pareció asustarse por mí y agarró fuertemente a William con ambas manos. William se levantó bruscamente y la amparó detrás de él. Me miró. Había un atisbo de reproche en sus ojos. Me sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el corazón. Ella es Daphne, mi hermana, dijo William. Con dudas. Y vi que la mujer detrás de él se heló visiblemente por un momento. Sintiendo mi escrutinio, William de hecho dio unos pasos hacia adelante para bloquear mi vista y me miró con precaución. Parecía que le daba miedo que hiciera daño a Daphne. Un impulso de furia sin nombre brotó en mi corazón. Él era mi marido, pero ahora estaba defendiendo a otra mujer de forma protectora justo delante de mí. Así que me volví y salí. Pero William me agarró con urgencia. Julieta, no es lo que crees. Dámame un tiempo para explicarte, ¿vale? Me agarró la mano con algo de fuerza, y la seriedad en su expresión no parecía falsa. En los 2 años de nuestro matrimonio, nuestra relación siempre había sido estable. Así que reprimí las emociones en mi corazón. Te esperaré en la habitación. Me conocí con William por la introducción de nuestros padres. Nuestra primera cita fue en una cafetería, y llegó antes que yo. El guapo hombre se sentó en silencio en la esquina, fuera de lugar con el ambiente circundante. Parecía estar completamente separado de él. Mi corazón se retorció de inmediato. Era tan guapo, me gustaba tanto, y realmente quería entrar en su mundo. Sí, era tan superficial porque William era realmente demasiado guapo. Cada parte de él parecía estar hecha según mi gusto. Me acerqué a él, y cuando me miró, pareció haber un destello de asombro en sus ojos. Así que comenzamos a mantener contacto. Después de salir juntos durante 1 año, nuestra relación era armónica, y nos casamos naturalmente. Pero nunca había oído decir que tenía una hermana menor. William abrió la puerta y interrumpió mis pensamientos. Se sentó a mi lado e intentó agarrar mi mano, pero la saqué y le hice un gesto para que me explicara primero. Estuvo en silencio durante mucho tiempo antes de poder organizar sus palabras. Daphne es mi hermana. Se convirtió en estado vegetativo mientras intentaba salvarme hace 5 años. Hace 5 años, estado vegetativo, tenía una idea de eso. Dado que mis padres estaban dispuestos a presentarme a William, debían haber entendido completamente quién era. Se sabía que William no había sido una persona excelente antes, pero después de un naufragio hace 5 años, comenzó a volverse maduro. Leyó en menos de 1 año de un playboy a un heredero capaz. La cooperación empresarial hizo que mi padre lo mirara con otros ojos. Yo, que estaba fascinada por su buena apariencia, también hice todo lo posible por averiguar todo sobre él, pero sus amigos me dieron la misma respuesta. No importaba cuánto preguntara, solo podía obtener una respuesta vaga al final. Había una chica que le dio la oportunidad de sobrevivir a William, y fue arrastrada por las olas. Afortunadamente, el equipo de rescate la encontró. Desafortunadamente, perdió el conocimiento. Entonces esa era la hermana de William. Todo parecía explicar itself. Pero todavía había muchos misterios. Ella se llama Daphne. En la habitación, escuché que mi propia voz estaba en realidad un poco ronca. Ella me salvó la vida, dijo William en voz baja.
De repente se convirtió en un problema difícil. Daphne había pasado de ser una extraña a ser la salvadora de mi marido. ¿No tiene padres? En este momento, probablemente necesitaría a sus padres más. Si fuera yo, las primeras personas que querría ver después de despertar de un estado de coma de 5 años definitivamente serían mis padres. Sus padres son machistas. Ni siquiera tenía dinero para ir a la escuela. William frunció el ceño, y su voz tenía un poco de impaciencia. Podemos ayudarla. Yo debo agradecerle el favor a ella. Como si hubiera encontrado un apoyo, William elevó un poco la voz. Solo me parecía absurdo, y realmente sin sentido. Una mujer adulta, después de estar en estado de coma durante 5 años, no volvió a casa sino que quería vivir en la casa de los recién casados bajo el nombre de hermana menor. Observé cuidadosamente la expresión de William. La actitud de aserción en su rostro me hizo no saber qué decir por un momento. Estoy embarazada, William. No hay forma de que esta familia se haga cargo de 2 personas que necesitan ser cuidadas. Tardé mucho tiempo en encontrar mi voz. Pero William todavía no cedía. Solo me miró sorprendido, y no pude encontrar ni un rastro de alegría en su rostro. Un inmenso sentimiento de desigualdad de repente me envolvió, y me volví y salí. William intentó detenerme, y le di un cachet directamente. No me toques. La mano de William se congeló en el aire. Abrí la puerta. Y la mujer en la silla de ruedas, Daphne, estaba de pie en la puerta de alguna manera. Su pálido pero hermoso rostro me miró con pánico. Parecía que estaba asustada por mi repentina apertura de la puerta. Dio un grito, y la silla de ruedas en realidad comenzó a deslizarse hacia afuera. William en la habitación parecía haber sido activado por algún interruptor. Salió de repente, agarró la silla de ruedas y consoló suavemente a Daphne. Incluso se deslizó por mi hombro. Mis dedos se hundieron en la palma de mi mano. Después de aguantar durante mucho tiempo, todavía no pude contenerlo. Le di un fuerte puntapié a William. Me volví y salí. Desde el principio hasta el final, William solo consoló a Daphne. ¿Crees que está loco? ¿Es la única forma de agradecer a alguien que te salvó la vida cuidándolos de cerca? Me ignoró cuando le dije que estaba embarazada. Pero cuando la silla de ruedas de esa mujer se movió, estaba tan apresurado como si se fuera a reencarnar inmediatamente. O hacemos que funcione o nos separamos. No quería preocupar a mis padres, así que encontré a mi mejor amiga y derramé todos mis agravios. Mi mejor amiga miró mi barriga con preocupación. Cálmate. Tienes un bebé ahora. Tomé un profundo respiro e intenté calmar mis emociones. En realidad, no soy una persona impulsiva por lo general. Pero la actitud de William ese día era tan diferente de antes que realmente me dolió. Especialmente cuando estaba embarazada. La persona que solía cuidarme meticulosamente ese día era resistente e impaciente con mis sugerencias debido a Daphne. La persona que siempre quería tener un bebé en realidad ignoró el hecho de que estaba embarazada. Incluso cuando me fui en un arrebato de rabia. Él solo sabía cómo consolar a Daphne, cuya silla de ruedas estaba fuera de lugar. Mi mejor amiga también estaba perpleja. Quizás es solo que Daphne acaba de despertar. Después de acostumbrarse, la enviará lejos. Quizás. Suspiré. Aunque dije, quizás, sabía en mi corazón que la actitud de William ese día era un poco demasiado firme y anormal. Definitivamente eran más que hermanos y hermanas. Pero no tenía pistas. Mi mente estaba llena de estas cosas problemáticas, y no dormí bien en toda la noche. Al día siguiente, William condujo abajo de la casa. Julieta, te llevo. No me negué. Hasta el último semáforo, William finalmente no pudo contenerse y habló. Julieta, Daphne me salvó la vida. No puedo enviarla lejos sabiendo su situación familiar. Ella es muy sensata. Podrías intentar llevarte bien con ella, ¿vale? ¿Qué clase de palabras eran esas? Si no supiera que era su hermana, pensaría que una concubina se iba a mudar. Solté un largo suspiro. William, ¿recuerdas lo que dije ayer? William se sorprendió y se veía completamente confundido. Me dolió su reacción. Un impulso de rabia subió directamente a mi cabeza. Le di un cachet. La cara de William se inclinó a un lado. Solo te preocupas porque me lleve bien con ella. Incluso olvidaste que te dije que estaba embarazada ayer. Desde ayer hasta ahora, ni siquiera has preguntado nada sobre este bebé. Dijiste que realmente querías un hijo, ¿no? Entonces, ¿por qué no te preocupas en absoluto por nuestro hijo? No hay nada más que decir. Detén el coche. Si ella puede quedarse, entonces nos divorciamos. En el momento en que salió la palabra divorcio,
La cara de William se enfrió inmediatamente. El coche se detuvo bruscamente y se detuvo al lado de la carretera. Julieta, ¿crees que el matrimonio es algo insignificante? William apretó los dientes y preguntó palabra por palabra. ¿Quién es el que no se toma en serio el matrimonio? Grité mientras abría la puerta del coche y me bajaba. Nos separamos mal. Durante 3 días seguidos, no hablamos el uno con el otro. En medio de estos días, William realmente intentó encontrarme. Julieta, ella es mi salvadora. ¿Por qué no puedes intentar entenderlo? Su tono estaba reprimido. No puedo entenderlo. Tal vez sea porque no soy de la dinastía Snife. William calló, y me volví y salí. La decepción en mi corazón creció un poco más. Una vez más, ignoró nuestro hijo una vez más. Contrató a un abogado para redactar un acuerdo de divorcio. ¿Era impulsivo? Quizás hubiera un elemento de eso. Pero era más una decisión bien pensada. William podría haber discutido conmigo racionalmente cómo manejar este asunto juntos. No soy una persona irrazonable. Sin embargo, solo ocultó la verdad e intentó coercer moralmente a que aceptara su forma de agradecer el favor. Y ignoró una y otra vez a nuestro hijo. Entonces, después de que nace nuestro hijo, ¿el hijo tendrá que soportar este tipo de amor paterno durante toda su vida? Esto era algo que no podía tolerar. Justo cuando estaba a punto de darle al divorcio el acuerdo de divorcio a William, volvió abajo de la casa. Esta vez, tenía ojeras y su voz estaba llena de cansancio. Julieta, he enviado a Daphne a una residencia de ancianos. No nos divorciemos, ¿vale? La elección de William me sorprendió mucho. Porque había sido tan firme antes. William me abrazó suavemente y su voz estaba un poco ronca. Lo siento, Julieta. ¿Ignoré tus sentimientos y nuestro hijo? ¿Me perdonarás? ¿Cuándo iremos a hacer otro chequeo médico? No quiero divorciarme de ti. Había un dejo de agravio en su voz, y mi corazón se ablandó instantáneamente. Las lágrimas brotaron involuntariamente en mis ojos. Aunque estaba planeando un divorcio, había dado verdaderamente todo en esta relación. Al escuchar mis sollozos, William se veía un poco nervioso y me secó las lágrimas torpemente. Al verlo así, no pude evitar reírme. Así que volvimos a casa. Parecía que el asunto estaba terminado, pero cada detalle en la casa me recordaba la presencia de Daphne. Las cubiertas anticolisión en cada esquina afilada. Los artículos de aseo adicionales en el baño. Las adorables chanclas en la entrada. Incluso el pequeño tobogán agregado en las escaleras. Todo esto me recordaba que cuando estaba triste y desconsolada, William había cuidado muy bien de Daphne en nuestra casa. Pero no le hice ninguna pregunta. Así como mi padre una vez dijo, a veces es bueno ser un poco tonto. Dado que William había hecho concesiones. No había necesidad de ser agresiva. William me acompañó a las revisiones prenatales regularmente, hizo preparativos de educación temprana. Y compró suministros para el bebé. Parecía que la vida podía continuar así, sencilla pero feliz. Eso es, si no hubiera sido esa fiesta. Era una fiesta antes de que uno de los amigos de William se casara. Desde que nos casamos, William rara vez se reunía con sus amigos. Ese día, como de costumbre, me llevó al trabajo, luego me acarició la cabeza y me dijo suavemente que iba a almorzar con sus amigos al mediodía. Sonreí y estuve de acuerdo. No fue hasta que entré en la empresa que me di cuenta de que su teléfono estaba en mi bolsillo de alguna manera. Afortunadamente, tenía una ubicación en él. Así que me apresuré a tomar un taxi hasta el lugar de la fiesta. Escuché algo que no debía haber escuchado en la puerta. William es realmente genial. Tiene una en casa y otra fuera, y son tan armónicas, dijo un hombre con un tono burlón. Era un tono que conocía. Antes de casarnos, le había preguntado qué exactly le había pasado a William hace 5 años. Había sido evasivo y dado respuestas vagas. Eso es correcto. ¿Querría la amante que mantienes morir por ti? Otro hombre intervino. Era alguien a quien también había preguntado antes. Pero no escuché la voz del protagonista durante mucho tiempo. Así que abrí la puerta. William, que estaba sentado en el asiento de honor. Tenía una sonrisa en su rostro y se veía un poco complacido. Pero la sonrisa se heló en su rostro en el momento en que me vio. Mi corazón se hundió gradualmente. ¿Tu teléfono? Sonreí y puse el teléfono en la mesa giratoria. Luego me volví y salí. Justo cuando estaba a punto de salir del hotel. William, sin aliento, agarró mi mano. Julieta, escucha mi explicación, dijo, viéndose un poco nervioso. Apreté los puños fuertemente,
con mis dedos clavados en las palmas de las manos, usando el dolor para calmarme. ¿Una amante? ¿No es su hermana? Escuché que mi propia voz temblaba ligeramente. William frunció los labios y sus ojos se apartaron. A veces, el silencio es la mejor respuesta. Entiendo, dije y me aparté la mano. William dio 2 pasos hacia adelante y agarró firmemente mi brazo con una mano. Julieta, no te lo dije porque tenía miedo de que te malinterpretaras. William me miró con intensidad, temiendo perder cualquiera de mis reacciones. ¿Hay algo peor que esto? Sonreí amargamente. No quería un divorcio, pero una cosa tras otra me estaba obligando a tomar una decisión. A veces es bueno ser un poco tonto, pero uno no puede seguir fingiendo ignorancia. William apretó mi mano con fuerza. Ella no es mi amante, dijo William en voz baja. Conoció a Daphne en una fiesta de cócteles. Daphne era una camarera a la que no prestó mucho atención en ese momento. Después de que todos sus amigos se fueran ese día, bebió demasiado rápido y se sobrió en el lado de la calle. Daphne le dio un vaso de agua. No pensó mucho en eso. La próxima vez que se encontraron fue en una cafetería, donde Daphne trabajaba como camarera. Su familia vino a armar un lío, pidiendo que Daphne les diera dinero para comprar un teléfono móvil a su hermano menor. La cafetería estaba en caos, y Daphne fue obligada a dimitir. Cuando Daphne no pudo evitar llorar en la parada de autobús, William comenzó a apoyarla económicamente. Exactamente, era ayuda económica. Pero la palabra, ayuda, era bastante novedosa entre aquellos jóvenes señores. Para evitar ser burlado, William dijo que la estaba manteniendo como amante. En este punto, William se tocó la nariz y luego me miró firmemente. Julieta, créeme. No hay ninguna relación romántica entre nosotros en absoluto. Me miró con los ojos ardientes. Evité su mirada, sintiéndome confundida. Mi razón me decía que una vez estaba en una situación difícil. Debía dar media vuelta a tiempo. Pero emocionalmente, no podía ser despiadada. Estaba a punto de decir algo más, pero la notificación de llamada entrante lo interrumpió. Miró la notificación de llamada, frunció el ceño y contestó rápidamente el teléfono. Intenté apartar mi mano, pero no pude. ¿Qué pasa? No sabía lo que la otra persona dijo, pero el agarre de William en mi brazo se afianzó un poco, y me dolió. ¿Cómo la has cuidado? Deja de hablar. Voy allí inmediatamente. Gruñó fuera de control, y luego me miró, suavizando su tono. Julieta, Daphne, se cortó las venas. Me miró con desesperación, y solo sentía que era cada vez más absurdo. La persona delante de mí parecía ser la misma que antes, pero me hacía sentir extremadamente extraña. Tomé un profundo respiro. Voy contigo. William me miró sorprendido y bajé la cabeza para evitar su mirada. 3 años de relación y 2 años de matrimonio, e incluso estaba embarazada de un bebé. No podía entender del todo mis sentimientos por William. Solo pensé que debía conocer a Daphne, para ver si Daphne realmente estaba en el hogar de ancianos o estaba siendo atendida en otro lugar. Era una comunidad residencial. Me giré para mirar a William. Solo había preocupación en su rostro y no parecía pensar que fuera inapropiado mantener a Daphne en una comunidad residencial privada. Apreté mis puños con fuerza. Solo el dolor podía mantenerme tranquila. En cuanto la tía cuidadora de mediana edad vio a William, corrió hacia él y dijo que el estado de Daphne era muy grave. Se negó a comer y no dejó que nadie se acercara a ella. Había confusión y ansiedad en su rostro honesto y sencillo. Explicó que había escondido todas las cosas afiladas, pero Daphne de alguna manera había encontrado media pieza de espejo y se había cortado las venas cuando no estaba atenta. William estaba a mi lado tan ansioso que había 2 gotas de sudor en su frente. Pero todavía me miraba esperando mi permiso. Vete, dije, sintiendo sarcasmo por dentro. No me pidió mi opinión cuando la mantuvo fuera, pero ahora se acordó de ponerme en primer lugar. En la habitación de hospital, Daphne, vistiendo un batín de hospital, miraba con expresión numba el techo. Su rostro estaba mortalmente pálido, su rostro pequeño estaba tan delgado que parecía que podía perforar a alguien, y tenía ojeras debajo de los ojos. William, ¿no me quieres más? Al oír la voz de William, Daphne volvió la cabeza y preguntó suavemente. Una lágrima rodó por su rostro pálido. Era desgarrador de verlo. No entré sino que esperé a William en la puerta. Cuando salió, comprobé la hora. Habían pasado 20 minutos. Julieta, Daphne estuvo en estado de coma durante 5 años, y tiene algo mal con su percepción, dijo William. Solo la cuidaré hasta que se recupere, ¿de acuerdo? Julieta, dame algo de tiempo. William tomó mi mano,
con una expresión dolida y suplicante. Estuve de acuerdo con William. No necesitaba entender exactamente lo que pensaba William. Solo necesitaba encontrar una respuesta para mí misma. Las cosas seguramente no podían ser tan simples como parecían en la superficie. Después de despedir a esa tía, William se ocupó de Daphne él mismo. Dijo que esta vez podía considerarse como una forma de agradecer a Daphne por salvarle la vida. No hice ningún comentario. Pero un fin de semana, encontré a esa tía cuidadora. Acababa de terminar de trabajar para otra familia. Cuando me vio, de hecho evitó mi mirada un poco. Rápidamente le bloqueé el camino y ella dijo con impaciencia: «Esa mujer de tu familia se intentó suicidar por su cuenta. ¿En qué me afecta a mí? Ya me han multado». Agarré su mano con fuerza y ordené mis palabras. «Tía, tengo 3 meses de embarazo. Mi marido dice que esa mujer es su hermana menor. Solo quiero obtener una respuesta», dije con voz enronquecida, tocando mi vientre y tratando de parecer una mujer desgraciada cuya marido estaba teniendo un extramarital durante su embarazo. En efecto, la tía dudó. Después de un momento de dudas, me devolvió el agarre de la mano. Dijo que al principio sintió mucha compasión por esa mujer hermosa y frágil y se ocupó de Daphne con todo su corazón. Pero sin importar qué tipo de comida le preparaba, Daphne solo comía un poco cada vez y luego se detuvo. Su cuerpo se volvió más y más débil. Cuando estaba en su momento más débil, Daphne llamaba a William. Apreté mis puños, con las yemas de los dedos hundiéndose en la palma de mi mano. No es de extrañar que William siempre se había acostado en una habitación separada de la mía durante este periodo. Apreté mis puños, con las yemas de los dedos hundiéndose en la palma de mi mano. Por eso, la tía poco a poco comenzó a despreciar a Daphne. Incluso si no hubiera habido el incidente de cortarse las venas, la tía no había planeado trabajar allí mucho más tiempo. Después de terminar de hablar, la tía tomó mi mano con compasión y dijo: «Incluso si estás embarazada, no te aferres. De lo contrario, arruinarás toda tu vida. Es una verdad que todos saben, pero todavía estoy buscando obstinadamente una respuesta. Antes, quizás me hubiera ido decididamente. Pero sintiendo la vida del feto en mi vientre, me volví cada vez más tésera para partir. Pensé que quizás William no sabía esas cosas. Esta sería la última oportunidad. Volví a esa comunidad residencial. La puerta de la habitación estaba entreabierta, y la abrí sin esfuerzo. William estaba colgando ropa en el balcón, y Daphne estaba sentada en el sofá, riéndose estúpidamente. Era una escena armónica. Al oír mi movimiento, Daphne volvió la cabeza y me miró. Esta vez, ya no escondía el disgusto en sus ojos. «Lo hiciste a propósito, ¿verdad?», pregunté, suavemente. Daphne se sobresaltó un momento, y luego apareció una sonrisa en su rostro, que se veía particularmente aterradora en su rostro pálido y delgado. Su mirada siniestra se desvió hacia mi vientre. Tuve un mal presentimiento. Me giré y estaba a punto de salir, pero Daphne condujo la silla de ruedas y me embistió. Mientras se movía a alta velocidad, Daphne seguía gritando: «¡Ayuda!». ¿No era yo la que debía gritar por ayuda? Mientras me derribó, pensé vagamente. El intenso dolor en mi abdomen hizo que saliera sudor en mi frente. Y Daphne sollozaba desesperadamente a mi lado, como si fuera la víctima. Solo entonces William, que escuchó el alboroto, entró corriendo. Y lo primero que hizo fue calmar a Daphne. Luego se acercó corriendo y me levantó. Traté de abrir mis ojos y miré su expresión de pánico. «El bebé. William», dije débilmente. «Estará bien, Julieta. Estará bien». William se veía apresurado. Me levantó y salió corriendo. Era todavía ese cálido abrazo, pero me sentí muy fría. Quería tocar su rostro, pero al final, bajé mi mano. «Olvídalo». Cuando me desperté, el ligero olor a desinfectante llenó mi nariz. William estaba sentado a mi lado en la cama. Quizás estaba demasiado cansado, así que se había quedado dormido. Incluso mientras dormía, sus cejas estaban todavía fruncidas. Lo desperté golpeándolo. «¿Qué pasó con el bebé?», pregunté. «Todavía está aquí. El bebé todavía está aquí». William se despertó sobresaltado y luego me miró con una expresión de alivio. «¿Y Daphne?», pregunté. William se hizo silencio, y su agarre de mi mano se relajó un poco. «Estaba asustada y está en la habitación de al lado», dijo en voz baja. Miraba hacia él, pero William evitó mi mirada y no quería mirarme a los ojos. Antes de venir aquí, ya me había preparado para lo peor. Pero no me esperaba que Daphne se enfocara en mi vientre. Tampoco me esperaba que William, que siempre dijo que quería un hijo, reaccionara de esa manera. Fui a buscar a la tía,
contuve mis emociones y continué. La expresión de William se heló, pero no dijo nada. Retiré mi mano decepcionada. Me picó la nariz y no pude contener mis lágrimas. Resultó que William sabía todo. Debería haber dadome cuenta antes. Un William tan inteligente no podía no entender los engaños de Daphne. Simplemente estaba dispuesto a cooperar con Daphne. Al ver mis lágrimas, William se apresuró a secarme la cara de forma torpe. Seguía disculpándose, pero extrañamente, ya no me sentía conmovida. Vayamos a divorciarnos, escuché mi propia voz, que era particularmente enronquecida en la tranquila habitación de hospital. La acción de William se congeló. Miré hacia él, y él tenía una expresión de impaciencia en su rostro. ¿Por qué? Ella es solo una paciente. La reacción de William me sorprendió muchísimo. No podía contener mi enojo. Ella casi hirió a nuestro bebé, grité. Parecía que William estaba intimidado. Apretó mi colcha con fuerza y bajó la cabeza. Después de un rato, escuché su voz en voz baja. El bebé está bien, ¿no? De repente, mi enojo disminuyó. Resultó que cuando estás extremadamente decepcionado con alguien, sientes repulsión por todo lo que tiene. Me volví y no quería mirarlo más. Probablemente William también sabía que lo que dijo era irrazonable, así que también se hizo silencio. Hasta que sonó su teléfono. William salió y después de un rato, volvió. Pero estaba demasiado cansada incluso para mirarlo. Julieta, ¿debería contratar una enfermera para ti? Daphne está demasiado emocionada. Aunque era supuestamente una pregunta, usó un tono afirmativo. Simplemente sentía que era sumamente irónico. Casi tuve un aborto. En el mismo hospital, él decidió contratar una enfermera para cuidarme mientras él se fue a cuidar a la que me había herido. Al final, mis padres vinieron a recogerme y me llevaron a casa. El médico dijo que solo había algunos signos de aborto amenazado y que siempre y cuando me cuidara bien en el futuro, todo estaría bien. Después de llegar a casa, les conté todo exactamente como era a mis padres. Mi madre estaba tan desconsolada que lloró, y mi padre también estaba muy enojado. Ambos apoyaban mi decisión de divorciarme. Sin embargo, tuvimos un desacuerdo en cuanto a si mantener el bebé o no. Ellos pensaban que no debía mantener este hijo. Pero pensé que este bebé me había elegido y había pasado por tantas cosas. El bebé había soportado la indiferencia de su padre biológico y el incidente de casi tener un aborto la última vez. Se había quedado en mi vientre de forma tan tenaz, y realmente no podía soportar privarlo del derecho a vivir. Después de recuperarme, tomé el acuerdo de divorcio que había redactado antes y volví a la casa que compartía con William. No había nadie en casa. No me molesté en pensar a dónde habían ido. Estaba allí para empacar mis cosas. Me había tomado 2 años decorar este cálido hogar, pero me tomó menos de 2 horas vaciarlo. Mi mejor amiga me ayudó a mudar las cosas y a regañar a William al mismo tiempo. De hecho, estaba en un estado de ánimo bastante bueno. Hasta que vi las fotos de William y Daphne tomadas hace 5 años en el estudio. La joven se apoyaba en los brazos de William. William estaba vestido con un traje impecable, y sus ojos mirando a la chica estaban llenos de cariño. El fondo era en un enorme barco. La chica era joven y hermosa en aquel entonces, con un rostro redondo y gordo, distinto a su apariencia pálida y delgada actualmente. El marco de la foto estaba desgastado, lo que indicaba que claramente la habían sacado y tocado con frecuencia. Estaba tranquila en mi corazón, pero entre más miraba a esta joven Daphne, más familiar me parecía. Vino a mi mente una idea ridícula. Así que llamé a mi mejor amiga. Mi mejor amiga, que estaba ocupada empacando las cosas, entró y echó un vistazo rápido, luego exclamó, ¿cuándo fueron a la playa ustedes dos? Esta es Daphne, dije apretando los dientes. Mi mejor amiga se hizo silencio. Estaba tan enojada con las acciones de William que de hecho me eché a reír. No es de extrañar que William me hubiera mirado con tanta asombro antes. Resultó que me había tomado como sustituto. Así que aceleré el ritmo de empacar mis cosas. Volví a casa feliz para cuidar de mi embarazo. Pero unos días después, William apareció en mi casa. Cuando bajé las escaleras y vi ese rostro familiar, estaba tan sin palabras que casi se veía en mi rostro. William tenía ojeras debajo de los ojos, lo que indicaba que claramente no se había descansado bien durante mucho tiempo. Antes, me habría sentido lástima por él, pero ahora solo pensaba que se lo merecía. Julieta, no quiero divorciarme, dijo palabra por palabra con los ojos rojos. Esbozó una sonrisa burlona y subí las escaleras para cerrar mi puerta con fuerza. Hasta que por la tarde, mi padre llamó a mi puerta. Julieta, ve y aclara las cosas.
Partiremos en buenos términos y no huirás de esto, siempre fui obediente con mi padre. Así que bajé las escaleras y hice una cita con William en la cafetería donde nos conocimos por primera vez. La decoración de la cafetería no había cambiado mucho en los 2 años. La persona sentada frente a mí era también William. Pero las cosas habían cambiado y las personas también. Julieta, he enviado a Daphne a un hogar de ancianos. Esta vez, realmente es todo. Tomé un sorbo de mi café latte y William rápidamente le agregó 2 cubos de azúcar. Es el sabor que más te gusta, Julieta, dijo con una sonrisa aduladora. Empujé el café latte con los cubos de azúcar hacia él. William, ya hace mucho tiempo que no agrego azúcar a mi café desde que me quedé embarazada. La sonrisa de William se heló en su rostro. Miró hacia abajo al café que se le había empujado delante, con una expresión un poco perpleja. La música reconfortante estaba sonando en la cafetería, así como mi corazón tranquilo en ese momento. William, sígnalo, vi esa foto. Hace 3 años, cuando me viste por primera vez, ¿estabas pensando en Daphne o en mí, Julieta? Pregunté con calma. William de repente miró hacia arriba. Había una expresión de incredulidad en su rostro. ¿Estaba sorprendido de que hubiera encontrado la foto o sorprendido de que hubiera adivinado sus pensamientos? Ya no tenía el corazón para adivinar. Pero realmente quería terminar esta relación. No me obligues a odiarte, dije. William volvió a bajar la cabeza. Sacó ese acuerdo de divorcio arrugado. Firmó su nombre en él. Luego me dio una sonrisa que parecía peor que un llanto. Julieta, lo firmaré. No es por Daphne. Simplemente no quiero que me odies. Admito. Estaba a punto de decir algo más, pero cogí el acuerdo, sonreí a él y luego me volví y salí de la cafetería. Tenía muchas explicaciones, pero estaba demasiado cansada para escucharlas. Solo quería vivir bien mi propia vida. Volví a mi pueblo natal y disfruté de la vista del campo. Aunque me había decidido a divorciarme, las cosas que habían pasado durante este periodo eran como enormes piedras presionando pesadamente sobre mi corazón. Sería una mentira decir que podía dejarlo atrás rápidamente, pero en los inmensos campos de flores, mi corazón realmente se sintió más tranquilo. 10 meses después, volví a Jiangchen y di a luz a una hija. Mi mejor amiga estaba coqueteando con mi hija mientras charlaba sobre los chismes. Daphne se había tirado desde un edificio en el hogar de ancianos. Casi se convirtió en estado vegetativo de nuevo. Pero alcanzó su objetivo. William había llevado a Daphne de vuelta a casa. Durante este periodo, William había venido a mi casa a buscarme más de una vez. Pero mis padres lo habían echado. Estaba más aliviada por esto. Pero poco después de salir del hospital, William volvió a venir a mi casa. Esperó en mi puerta durante todo el día. Mi madre estaba sosteniendo a mi hija, con una expresión indecisa. Después de todo, ¿es el padre de la hija? Entendí lo que mi madre quería decir. No voy a impedir que la hija se acerque a él, pero no quiero tener más contacto con él. Después de que el filtro del amor se desvaneció, cada vez que pensaba en William, solo sentía una leve expresión de desprecio. Era indeciso y a la vez demasiado iluso como para querer tenerlo todo. No, odio a Daphne. Por el contrario, realmente le estoy agradecida. Sin ella, quizás no hubiera sido tan decidida a divorciarme. Me paré junto a la cama y miré a William abajo. No esperó mucho tiempo abajo. Después de contestar una llamada telefónica, se fue apresurado. Había una expresión de disgusto e impaciencia en sus ojos. Había sido tan penitente antes, pero ahora parecía como si estuviera siendo forzado. Sonreí y cerré la ventana. La próxima vez que vi a Julieta fue en el primer cumpleaños de mi hija. Ella estaba sosteniendo a mi hija, con una sonrisa suave en su rostro. Los miré desde lejos, con una expresión un poco desorientada. Desde que salió del hospital esa vez, Julieta solo me había dejado su espalda. Cuando la conocí por primera vez en la cafetería, admito que la vi como la Daphne anterior. La Daphne anterior era fuerte, independiente y decidida. Después del naufragio, no podía decir si mis sentimientos por ella eran amor o culpa. Vivía en culpa. Hasta que conocí a Julieta. Se parecían en apariencia, pero eran personas completamente diferentes. Daphne le gustaba el silencio, mientras que a Julieta le gustaba la animación. Daphne no le gustaban los alimentos dulces, pero a Julieta le apetecían. Podía pasar un mes sin contactar con Daphne, pero no podía soportar no ver a Julieta ni un solo día. Realmente me enamoré de Julieta. Así que le hice una propuesta. Pero no me esperaba que Daphne despertara. Había perdido mucho peso.
Esa chica tan fuerte antes ahora parecía que se pudiera romper en cualquier momento. La prueba de la vida y la muerte, 5 años de oscuridad. Daphne había cambiado. Me agarró con fuerza, como agarrando la última esperanza de vida. Pero estaba casado y me había enamorado de otra persona. Traté desesperadamente de compensarla, pero ignoré a Julieta. Ignoré a nuestra hija. Cuando Julieta dijo no me obligues a odiarte, mi corazón realmente tembló. La persona que me había amado tanto antes ahora realmente me odiaría. Firmé el acuerdo. Julieta se fue sin vacilar. Era su espalda otra vez. Quería perseguirla, pero el teléfono volvió a sonar. Era la tía que cuidaba a Daphne. Señor. La señorita Daphne, ella. Vengo de vuelta. Colgué el teléfono. No fue hasta el primer cumpleaños de mi hija que realmente la miré bien. Las miré con avidez, deseando poder grabarlas profundamente en mi memoria. El teléfono volvió a sonar. Lo colgué sin siquiera mirarlo. Solo esta vez, déjame mirarlos un poco más tiempo. Pero cuando regresé, vi a un grupo de policías reunidos abajo. La tía estaba parada en la puerta con un rostro pálido y una expresión desorientada. Mi corazón se hunde de repente. Corrí hacia ellos y vi el cuerpo de Daphne. Se había tirado desde un edificio. Estaba muerta. No pude evitar llorar en voz alta. Lloré por Daphne y también lloré por mí mismo. Al final, no quedaba nada. Solo quedaba un corazón lleno de arrepentimiento.